Capítulo 3. Así que eso fue todo. Los cultivadores podían usar el poder del cielo y la tierra para viajar 1000 millas en un instante. En menos de mediodía, habían llegado a un pequeño pueblo cerca de la secta Sanlin. Esto fue con Ben René bajando su velocidad para esperar a Jin Han-Hyang. De otra manera, él podría haber llegado en 15 minutos. Las etapas de cultivo en este mundo se dividían en 9: reunión de I, refinación de I, establecimiento de la fundación, formación del núcleo, alma naciente, transformación de la deidad, unidad corporal, límite del vacío y Mahayana. Cada etapa tenía 9 niveles. Después de superar el 9º nivel de la etapa Mahayana, los cielos enviaban una tribulación, y si la superabas podías ascender al reino inmortal. Se dice que los inmortales también se dividían en inmortal errante, inmortal celestial, inmortal dorado, gran inmortal dorado, señor inmortal y emperador inmortal. Tras superar la etapa de emperador inmortal, se podía ascender al reino divino. El reino divino también se dividía en incontables etapas, pero por mucho que un dios ascendido cultivara, no podría superar a los dioses primordiales, nacidos junto al cosmos. Por muy fuerte que fuera un cultivador, solo tomaba prestado el poder del cosmos. Para los dioses primordiales, el cosmos era su hogar, mientras que los dioses ascendidos solo se alojaban temporalmente. La diferencia entre ellos era abismal. Ben René, el señor de los demonios, ya era reconocido como el más fuerte entre las sectas demoníacas, pero solo estaba en el 6º nivel de Mahayana. En la vida pasada de la protagonista femenina, ella había sido infinitamente más fuerte que cualquiera de los que aparecían en el libro. Sin embargo, había renunciado a su esencia divina para estar con Ewen Shao. No podías culpar a Ben René por pensar que tenía algunos problemas en la cabeza. Incluso sospecharía que Ewen Shao había lanzado algún tipo de hechizo sobre su alma para controlarla, pero las artes hechiceras del mundo de la cultivación, por fuertes que fueran, se harían añicos en el momento en que Bai Li King Miao se fusionara con su esencia divina. Serían como una gota de veneno en el océano, o una brizna de gas tóxico en un huracán. Frente al poder absoluto, toda la hechicería del mundo no significaba nada. Ben René, sentado en el 2º piso de una casa de té, sorbía el té que le había traído Jin Han-Hyang al tiempo que reflexionaba. Los poderes de este subordinado son débiles y ha hecho perder el tiempo al venerable. Jin Han-Hyang no se sentó, en su lugar se puso de pie a la espalda de Ben René. No importa. Ben René señaló el asiento junto a él. Siéntate. Jin Han-Hyang se sentó obedientemente junto a Ben René. Sin una orden del venerable, no se sentaría, y si se le ordenara, no diría palabras vacías como, este subordinado no se atreve. Si Ben René lo ordenaba, incluso si Jin Han-Hyang no se atrevía, tenía que hacerlo. Actúa con naturalidad, esconde tu aura. En este momento, solo somos 2 guerreros de Bulin que conocen algo de artes marciales, dijo Ben René al ver la espalda rígida de Jin Han-Hyang. Si Ben René hablaba una vez, Jin Han-Hyang se movía una vez. Relajó su espalda recta como una baqueta, aunque sus músculos todavía estaban tensos. Jin Han-Hyang se encontraba muy pocas veces cara a cara con Ben René. Apenas levantaba la cabeza, mientras sostenía su taza de té y observaba el vapor que salía de ella, sin bebérsela. Era casi como una marioneta, sin pensamientos propios. Si Ben René ordenaba, él actuaba. Jin Han-Hyang solo estaba en el primer nivel de unidad corporal, sin embargo en la secta Xuanduan estaba por encima de todos excepto de un hombre. El más débil de los maestros de altar, el maestro del altar Yuan, estaba en el 9º nivel de unidad corporal, y los otros 3 estaban en la cima del límite del vacío. La protectora derecha Su Yan también estaba en el 6º nivel del límite del vacío. De los 6 de la secta Xuanduan que servían directamente bajo Ben René, Jin Han-Hyang era el más débil. Razonablemente, no había manera de que él fuera el protector izquierdo. La única razón por la que tenía una posición tan alta era porque Ben René confiaba en él, y él estaba dedicado a Ben René. Cuando Wenwen lo sacó de una pila de cadáveres, apenas si respiraba y la mitad de su cuerpo estaba necrótico.
Nadie habría pensado que estaba vivo, e incluso si hubieran sabido que todavía respiraba, no habrían tratado de salvarlo. Ben René tenía un agudo sentido de la vida y la muerte. Cuando pasó a su lado, descubrió a Jin Han-hyang, tendido y esperando la muerte con una mirada apagada y ausente. Ben René, quien en ese momento era el líder de una pequeña secta demoníaca, usó su pie para mover el cadáver sobre el cuerpo de Jin Han-hyang. Mirando al niño, dijo en un tono impasible: «Necesito una espada». El pequeño Jin Han-hyang de alguna manera reunió la fuerza para levantar su pequeño y delgado brazo y agarrar el zapato de Ben René. Desde entonces, Jin Han-hyang se convirtió en una espada sin emociones, solo blandida por Ben René. Mejoró a una velocidad vertiginosa, y en solo unas décadas alcanzó la etapa de unidad corporal, avanzando muchas veces más rápido de lo que lo había hecho el propio Ben René. Pero luego de alcanzar unidad corporal, Jin Han-hyang no pudo elevar su nivel sin importar cómo cultivara, estancándose así por 100 años. Al principio Ben René pensó que la etapa de unidad corporal era el límite natural de Jin Han-hyang, pero el libro decía claramente que la máscara fantasma estaba en la cima del Mahayana. Esta era también la razón por la que Bailey King Miao nunca habría adivinado que Jin Han-hyang era el hombre con máscara de fantasma. La primera razón era que Jin Han-hyang siempre la trataba tan bien que era imposible que dudara de él. La segunda era que, aunque Jin Han-hyang había encontrado algunas formas de aumentar su cultivo mientras la protegía, solo estaba en el 9º nivel de unidad corporal. ¿Quién iba a equipararlo con el hombre con máscara de fantasma de la etapa mahayana? En las últimas partes de Romance Abusivo, el poder del hombre con cara de fantasma ya era el número 1 en el mundo de la cultivación. Si no estuviera obsesionado con convertir a Bailey King Miao en aceite para lámparas, hace tiempo que podría haber superado el último nivel y ascendido. Bailey King Miao realmente fue arrojada a un horno para ser refinada, pero su suerte llegó en el último momento y se fusionó con la esencia divina, liberando en ese instante un estallido de poder devastador que mató a Jin Han-hyang. Jin Han-hyang estaba en unidad corporal, pero el hombre con cara de fantasma estaba en Mahayana, 2 etapas por encima. Ben René miró el rostro de su subordinado de mayor confianza y dijo: «Extiende tu mano». Jin Han-hyang ofreció su mano y Ben René tomó su muñeca, enviando una corriente de energía a sus meridianos 11. Tras un momento de investigación, confirmó que Jin Han-hyang estaba realmente en el primer nivel de unidad corporal, sin ningún indicio de lo contrario. Además, había acumulado una gran cantidad de energía espiritual a lo largo de 100 años de cultivo en su Dantian, que era incapaz de transformar. Probablemente había reunido a la fuerza esa insoportable cantidad de energía para lograr hacer un avance, y había estado sufriendo todo este tiempo. Si no fuera por el libro, Ben René nunca habría sido capaz de entender su situación, y solo habría asumido que su talento era insuficiente. Parecía que muchas tramas en el libro que parecían irrazonables a primera vista en realidad tenían explicaciones razonables detrás. ¿Cuánto tiempo ha sido así?, preguntó Ben René. Jin Han-hyang evadió la pregunta, y en su lugar dijo: «Este subordinado hará todo lo posible para lograr un gran avance». Mirándolo, un recuerdo lejano vino a la mente de Ben René. Cuando llevó a Jin Han-hyang de vuelta a su secta, su primera prioridad era eliminar a sus sectas enemigas, así que lo dejó ahí solo para que creciera y le lanzó casualmente un manual de cultivo para que lo estudiara por su cuenta. 10 años más tarde, cuando regresó a su secta, Jin Han-hyang ya se había convertido en un joven alto, y estaba cortando con la espada una y otra vez en la ladera de la montaña. La tarea que Ben René le había encomendado 10 años atrás era partir una cascada, por lo que había estado golpeando durante 10 años. Dedicación, determinación, lealtad. Estas 3 palabras son suficientes para describir todo sobre Jin Han-hyang. «No te esfuerces tanto», dijo Ben René. «Puedes tomar las cosas con calma. Este venerable ya es bastante fuerte». Pensó que eso lo tranquilizaría, pero en los ojos de Jin Han-hyang apareció un destello de dolor, como si lo estuvieran abandonando. ¿El venerable ya no necesita a este subordinado?,
preguntó con voz ronca. Honestamente, no era muy necesario. En ese entonces Ben René quería unificar las sectas demoníacas y necesitaba urgentemente talentos bajo su mando. Ahora la secta Xuan Yuan tenía gran poder e influencia. Todas las sectas demoníacas estaban bajo el talón de Ben René, y los protectores de secta y maestros del altar le eran leales. Ben René desde hace mucho tiempo no tenía necesidad de una guardia personal en la etapa de unidad corporal. La espada conocida como Jin Han Jian no tuvo oportunidad de ser desenvainada. Ben René no le contestó. Sacó ese libro más grande que un ladrillo de sus mangas Qiankun y lo abrió en una página determinada. En el momento cuando Jin Han Jian estaba protegiendo a Bai Li King Miao de los perseguidores de la secta Sanlin. Bai Li King Miao le dijo agradecida: Señor Jin, ha hecho mucho por mí. Jin Han Jian sostenía su espada en el regazo. La luz del fuego se reflejaba en su rostro ligeramente sonriente. Eres la única persona a la que el venerable necesita proteger con una espada. En la primera lectura, uno pensaría que Jin Han Jian tenía sentimientos por Bai Li King Miao y que usaba la lealtad como excusa. Pero leyendo de nuevo, Ben René notó la palabra espada. Ben René había dejado esta espada, Jin Han Jian, sin usar por demasiado tiempo. Solo por la seguridad de Bai Li King Miao finalmente la recogió de nuevo. ¿Por qué sonreía Jin Han Jian? No era que amara a Bai Li King Miao, sino que era necesitado una vez más por Ben René. Ben René guardó el libro. Mirando a Jin Han Jian, un sentimiento amargo y sin nombre surgió en su corazón. Este venerable no necesita una espada, dijo en un tono frío. La luz en los ojos de Jin Han Jian se apagó un poco. Retiró la mano que descansaba sobre la mesa y agarró con fuerza la espada en su cintura. El libro a menudo describía a Jin Han Jian sosteniendo una espada. Una vez que un cultivador alcanzaba la etapa de establecimiento de la fundación, podía guardar su arma vinculada dentro de su cuerpo. Incluso en la etapa de refinación de podían usar bolsas Qiankun y otros objetos de almacenamiento. No había necesidad de sostener sus armas todo el tiempo. Sin embargo, Jin Han Jian siempre tenía su espada en la mano. Sin que Ben René lo supiera, su mirada se había suavizado. Continuó. Pero este venerable necesita a Jin Han Jian. La mano de Jin Han Jian en su espada se relajó un poco. Escuchó las siguientes palabras de Ben René. Este venerable y Jin Han Jian se conocen desde hace mucho tiempo. Este venerable no confía en las personas del mundo, solo en Jin Han Jian. Venerable. Las palabras de Jin Han Jian apenas habían salido de su boca cuando fue interrumpido por una mujer con una delgada túnica blanca y una pipa 12 en la mano. Había subido al segundo piso, rasgueando la pipa y comenzando a cantar. Ben René, Jin Han Jian, La mujer era Su Yanyan. Los dos se habían acostumbrado a verla con ropa reveladora, y esta Su Yanyan decorosa y lastimera como una flor de loto blanca que temblaba al viento les parecía realmente fuera de lugar. Había un buen número de invitados con ellos en el segundo piso. Su Yanyan era la cantante de la casa de té. Cuando terminó su canción, se puso a vender flores. Intentaba ser autosuficiente, pues no cobraba por las canciones, solo vendía flores después de cantar. Los ingresos de las flores tenían que repartirse a razón de 30 y 70 con el dueño de la casa de té, 30 para ella, 70 para él. Realmente era tan lamentable como se necesitaba que fuera. Ben René sacó una pieza de plata de 10 taeles y casualmente la arrojó en la cesta de flores delante de Su Yanyan. Su Yanyan recogió la cesta de flores y lentamente se acercó a Ben René. Honrado visitante, esta doncella no vende canciones, sino flores, dijo en voz baja. Una canasta son solo 10 monedas de cobre. No hay necesidad de pagar tanto. Tenía 10 canastas de flores a sus pies. Aunque las vendiera todas, después de repartirse con el dueño, solo tendría 30 monedas para ella. Si ahorraba durante medio mes,
podía permitirse el lujo de probar la carne, y los demás días solo podía comer bollos al vapor. Benrene no miró a su Yan. Miró de reojo a Jin Han y le transmitió mentalmente: «Llámame Daje 13». Jin Han parecía aturdido, como si estuviera en un sueño. Pronunció sus líneas torpemente del guión que Benrene le había dado. «El B, mi Daje te lo dio, así que tómalo. No seas desagradecida». Cuando dijo la palabra Daje, las orejas de Jin Han se pusieron de un rojo intenso. Esta aprecia la generosidad de estos honorables visitantes, pero no está bien que acepte plata. Esta doncella no está dispuesta a hacerlo. Su Yan extendió sus delgados y helados dedos, recogió la pieza de plata de la cesta, la colocó sobre la mesa y les hizo una respetuosa reverencia. Lo que se suponía que Benrene debía hacer era meter la pieza de plata en la parte delantera de la túnica de su Yan y decirle: «Sácala de aquí y la aceptaré de vuelta», para hacerla llorar indefensa en medio de la casa de té. Pero realmente no sabía cómo hacer ese tipo de cosas, y Jin Han tampoco tenía ningún interés en ello, así que los dos se limitaron a sentarse a beber su té, ignorando a su Yan. Su Yan se puso nerviosa ante su falta de respuesta. Si no la humillaban, ¿cómo iba a interpretar el siguiente papel? Ya había hecho planes para que sus subordinados actuaran, pero el venerable quería participar en la acción, por lo que desconvocó a sus subordinados y le dio el papel principal a él. Ella pensaba que todos los hombres tenían estos impulsos básicos. ¿Quién no estaría feliz de interpretar este tipo de papel? Pero resultó que el venerable no era ese tipo de persona en absoluto, y no tenía ningún interés en intimidar a los débiles. ¿No eres un cultivador demoníaco? ¿No puedes actuar un poco como uno? Su Yan vio que Ewensao y Bailey King Miao ya habían llegado a la planta baja de la casa de té. El público había tomado asiento, pero el escenario aún no estaba listo. Esto no funcionaría en absoluto. Le guiñó un ojo con furia al venerable hasta que se quedó visca. «Hazlo tú», le transmitió Benrene a Jin Han. Había decidido delegarle más cosas a Jin Han en el futuro, para tratar de ayudar a su actitud de: «Si el venerable no me necesita, simplemente puedo morir». Jin Han, al escuchar su orden, recordó el guión que le dio su Yan y miró aturdido a la hermosa joven. ¿Se suponía que él debía abrirle la túnica y meterle la pieza de plata en el pecho? ¿Delante del venerable? Se sintió extremadamente incómodo, pero el venerable le había dado una orden. «Puedes ir de acuerdo con tu propio juicio. No es necesario seguir el guión de su Yan», le transmitió Benrene al sentir la angustia de Jin Han. Al obtener su permiso, la expresión de Jin Han se relajó de inmediato. Con una voz gélida y sin tono, dijo: «Si insistes en ser desagradecida, entonces no me culpes por lo que estoy a punto de hacer». Con eso, levantó a su Yan con una mano y la arrojó desde el segundo piso, haciéndola caer directamente frente a donde estaban Bailey King Miao y Ewensao. Su Yan, Ewensao vio una figura humana caer del cielo y quiso ayudar, pero Bailey King Miao estaba a su lado. Acababa de pelearse con Bailey King Miao en la secta por su Liu Chimei y no quería volver a provocar su mal genio. Viendo que esta figura era una mujer y al no poder ver su rostro, decidió no actuar. Por otro lado, Bailey King Miao vio caer a una persona desde el segundo piso e inmediatamente saltó hacia adelante para salvarla. El plan de su Yan se estaba cayendo a pedazos. No podía dejar que Bailey King Miao la salvara. Quien debía salvarla era Ewensao, abrazándola delante de Bailey King Miao. Así que su Yan, fortaleciendo su determinación, usó su energía espiritual para acelerar su caída, de modo que la mano extendida de Bailey King Miao solo pudiera rozar una esquina de su ropa antes de golpear el suelo. Incluso usó sigilosamente su energía espiritual para herirse a sí misma, actuando como si la caída la hubiera lastimado gravemente. Los dedos de Bailey King Miao solo agarraron un trozo de tela blanca antes de ver cómo aquella frágil mujer se estampaba contra el suelo y escupía una bocanada de sangre. Bajó de un salto,
se arrodilló junto a la mujer y la ayudó a incorporarse. «Doncella, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Cuando la mujer giró la cabeza, descubrió que era alguien que conocía. «Señorita Su», dijo Bai Li King Miao, conmocionada. Solo entonces llegó Ewen Sao. Al ver que era la pobre chica que había salvado hace varios días y por la que todavía sentía buena voluntad, se arrepintió de no estar allí para salvarla. Su Yanyan, que había tomado el nombre de Zulian, derramó una sola lágrima en su corazón mientras era sostenida en el regazo de Bai Li King Miao. No se suponía que esto fuera así. Según su guión, se suponía que habría sido humillada por uno de los invitados, de modo que Ewen Sao no podría mirar más y tendría que ayudar, y posteriormente se quitaría la túnica exterior para tapar su ropa raída y escasa. Bai Li King Miao, al ver a otra mujer con la ropa de su novio, se pondría tan celosa que no podría pensar y tendría una pelea allí mismo con Ewen Sao, empujando a Ewen Sao al lado de su Yanyan. Ewen Sao la acompañaría a casa, ella lloraría, y Ewen Sao la abrazaría para consolarla. Una cosa llevaría a la otra, y las cosas se saldrían de control. Hombres, ¿verdad? ¿Por qué ha terminado así? Bai Li King Miao sacó una píldora medicinal. Con cuidado, abrió la boca de la moribunda Su Yanyan y se la dio. La gente normal no podía soportar la fuerza de las píldoras espirituales que usaban los cultivadores, por lo que Bai Li King Miao solo podía darle un medicamento para fortalecer su corazón y órganos internos. Tendría que recuperarse ella misma de sus heridas externas y de sus huesos rotos. Después de tragar la píldora, la tez mortalmente pálida de Su Yanyan mejoró significativamente, y no pudo seguir fingiendo estar inconsciente. Abrió los ojos con desánimo. Manteniéndose en su personaje, dijo con lágrimas en los ojos a Bai Li King Miao: «Gracias, señorita Bai Li». Mientras caía, Su Yanyan se aseguró de proteger su rostro, solo dejando que su frente se golpeara para que una gota de sangre corriera por ella, manteniendo así la imagen de una belleza herida. Eso, combinado con su expresión, conmovió el corazón de la gente. Lástima que en este momento, Bai Li King Miao estaba viendo su rostro, y Ewen Sao estaba de pie detrás de ella. Bai Li King Miao había crecido en la secta Sanrin y le habían enseñado a oponerse a los matones y a apoyar a los débiles. Aunque solía tener mal genio con Ewen Sao y antes había montado un escándalo porque le prestaba demasiada atención a su Yanyan, cuando se trataba de asuntos importantes, podía mantener la cabeza fría. Y nunca permitiría que una mujer frágil fuera lastimada frente a ella. Con un brazo alrededor de la cintura de su Yanyan, saltó al segundo piso. Después de dejar a su Yanyan en una silla, miró a Ben Rene y a Jin Hanjian. ¿Fueron ustedes los que la arrojaron? Su Yanyan no se atrevió a mirar al venerable y empezó a fingir que lloraba. Ben Rene dejó su taza y miró a Bai Li King Miao. En el libro, la primera vez que Ben Rene conoció a Bai Li King Miao fue después de haber encontrado un problema en su cultivo, y de haberse topado también con las fuerzas combinadas de las sectas justas atacando a la secta Xuanyuan bajo el liderazgo de la secta Sanmin. Sufrió graves heridas en una batalla temeraria y se desplomó en un río. Bai Li King Miao, sola tras ser apartada por los personajes femeninos rivales, lo encontró. Ella no reconoció a Ben Rene y pensó que era un compañero cultivador de una secta aliada, así que lo cuidó cuidadosamente. Ben Rene, al despertar, vio un rayo de sol caer sobre el rostro de Bai Li King Miao. Su cuerpo parecía estar envuelto en luz divina, una hermosa vista fuera de este mundo. Su corazón fue capturado en un instante y, a partir de ese momento, protegería y apreciaría a esa chica de buen corazón en todos los sentidos. Ahora, Ben Rene quería ver cómo sería encontrarse con Bai Li King Miao en una situación ordinaria sin estar herido y en un estado de ánimo inestable y sin la deuda de que le salvara la vida. Bai Li King Miao estaba furiosa, su largo cabello se agitaba con su energía espiritual. Ben Rene la examinó, y descubrió que su cuerpo estaba envuelto en una tenue capa de luz divina. Ben Rene parpadeó, usó su energía espiritual para ver con claridad y aún así vio esa luz.
Cuando el libro describía a Bailey King Miao desde la perspectiva de Ben René, siempre utilizaba palabras como diosa y santa. Él pensó que era solo figurativo, pero resultó que no era solo una descripción, ella estaba realmente rodeada de luz divina. Miró a Jin Han-Hyang y Su Yan-Yan por el rabillo del ojo, pero no parecía que ellos vieran ninguna luz. Ben René pensó con fuerza y de repente se dio cuenta. Él cultivaba el camino de la matanza. Emprendió este camino hace 300 años, en medio de la guerra. ¿Cuál fue el papel de Bailey King Miao en su vida pasada? Ella había estado a cargo de los desastres, enviando plagas, guerras y muerte a la humanidad. Bailey King Miao tenía actualmente 18 años, es decir, su tribulación celestial en el reino divino fue hace 18 años. Así, esa guerra de hace 300 años que había llevado a Ben René a entrar en el Dao había sido causada por la encarnación pasada de Bailey King Miao. Efectivamente, Bailey King Miao era la razón por la que Ben René había despertado al Dao, y ella podía ser considerada como una media maestra de Ben René. Si Bailey King Miao no se hubiera reencarnado, Ben René no habría tenido que pagar esta deuda kármica hasta que ascendiera al reino divino. Pero ella terminó reencarnando y conociendo a Ben René. Sin que él lo supiera, había una deuda de gratitud que tenía que saldar con su maestra para poder pasar sus tribulaciones celestiales. Así que eso era todo. La autora tiene algo que decir. Su Yan-Yan, ¿han pensado alguna vez cómo me siento? Ben René, no. Jin Han-Hyang, no. Su Yan-Yan, ningún hombre es bueno,